Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena batalla, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la palabra de Dios. Pues cada domingo entonces hemos estado tomando un pasaje de la Biblia que nos ayuda a enfrentar los obstáculos en la vida cristiana. Y nosotros hemos dicho, el evangelio, cuando nosotros aceptamos a Cristo, crea obstáculos en nuestra vida. Por ejemplo, una vez que uno acepta al Señor, nosotros ahora luchamos con esto que se llama tentación. Una vez que nosotros aceptamos al Señor, y la Biblia nos manda a nosotros a confiar en nuestro Padre Celestial, que entonces nosotros y seguirlo a Él, vivir para Él, no para el dinero, que entonces pues eso crea ansiedad en nuestra vida, porque nosotros decimos, pues ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Y el Señor nos dice, vuestro Padre Celestial sabe que tú necesitas estas cosas. Nosotros entonces estamos enfrente de la tentación, estamos enfrente de la ansiedad del mundo, y la Biblia nos dice, no, los gentiles viven así. Usted y yo no estamos supuestos a correr la vida como el mundo corre la vida, para ganar y tener y alcanzar y vivir mejor, porque ellos tienen que ser así, porque ellos no tienen Padre Celestial que les cuida sus vidas. O la Biblia entonces me dice a mí que una vez que nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, que nosotros entonces vamos a enfrentarnos con nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta de esta duplicidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay dos personas adentro de nosotros batallando por el mismo corazón, la misma mente y las mismas acciones del cuerpo. La Biblia entonces me dice cómo yo me enfrento a la realidad de esta dupleza en mí. Y nosotros entonces vimos también la semana pasada entonces de que nosotros tenemos que enfrentarnos a los momentos cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, y cómo nosotros entonces arreglamos nuestra vida. En esta mañana entonces queremos a tocar un obstáculo más, porque Cristo está en nuestro corazón, porque nosotros vivimos en cuerpos vasos de barro. La palabra de Dios nos dice que por mucho, mire, ahora que Cristo ha venido a nuestra vida, ahora que nosotros somos salvos, que ahora cuando nuestra mejor intención es de seguirlo a Él, nuestra mente va a recordar pecados del pasado. Y nosotros entonces queremos hablar, enfrentarnos a cómo nosotros nos sanamos la memoria de pecados en el pasado. Nosotros estamos llenos, no sé si usted es como yo, digamos, usted está en una conferencia y hay un tremendo predicador predicando, y nosotros estamos, el hombre está ungido y Dios lo está usando, y uno dice wow, y uno empieza a sentir pues claro, él puede predicar, pues claro, él está ungido, pues claro, mira qué iglesia tiene, o pues claro, mira, porque uno entonces puede decir, si yo no hubiera hecho esto,
Y nuestro corazón entonces empieza a recordarse, la memoria en nuestra mente trae a la mente los errores, las fallas de nuestra vida. Y no, Dios hace eso en la vida. Es lo que queremos hablar. Un obstáculo ahora en la vida cristiana es cómo nosotros vamos a vivir en victoria cuando sabemos la victoria y recordamos las derrotas, unas más grandes, más profundas que otras. Pero la Biblia me dice a mí, todos nosotros encontramos lugares en nuestra vida, áreas en nuestra vida donde así como cuando un guajiro en mi país, con un campesino está limpiando con su machete su yarda, que de pronto el machete pega en la tierra y penetra y pega hasta dar en una piedra. Y se siente, porque eso me ha pasado a mí, se siente el temblor, el escalofrío de haber tocado en algo duro y tú lo sientes que se va para atrás, ese sentir, y te duele hasta los dientes, te duelen cuando tú le pegas. Y mire, la palabra de Dios me dice, mire cómo nosotros así como el campesino con el machete, hay tantas cosas en nuestra vida que están enterradas, que están abandonadas, que hay ya árboles alrededor que no parecemos, mas sin embargo la Biblia me dice que de vez en cuando la palabra de doble filo sale, que pega en nuestro corazón. Y no decirle, no solamente me duele a mí, sino que Dios siente que ha pegado también en nuestras vidas. ¿Cuántos abortos? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuántas robos? Todo lo que pudiéramos decir. Yo tengo en memoria un pecado, no es menos hablar de mí, pero si usted se siente mal hoy, que yo le estoy apuntando un dedo, hay como 30 dedos apuntándome a mí. Hay como 3 personas en este mundo que pueden decir, yo sé lo que el pastor Guerra está hablando. Pero si usted se siente mal por el dedo que le apunto, hay 3 dedos, tan siquiera con de eso hay 3 para atrás. Y de los otros hay otras personas que conocen. La Biblia entonces me va a hablar a mí. Mire que no importa nosotros cómo hemos vivido, hay cosas en nuestra vida de todo que nadie sabe. Y que en momentos más inspirantes, nueva esperanza, que de pronto la mente y Satanás va a tratar de agarrar esas cosas y traerlas a un nivel consciente en tu vida. Nosotros hemos enterrado muchas de esas cosas. Nosotros hemos como el perrito, hemos metido el hueso ahí adentro. Como el gato, hemos hecho la trastada y la hemos escondido. Nosotros hemos hecho muchas cosas de estas. Mas sin embargo la palabra de Dios me dice que el Evangelio quiere liberarte a ti de las memorias de tus pecados del pasado. La Biblia me va a decir, mire, hay una ilustración que está en Hebreos, el capítulo 12. Si usted quiere mirar ahí, dobla a la derecha un momentito, pero yo se la digo. La Biblia me habla a mí de este hombre que tenía 2 hijos, Esaú y Isaac, ¿se acuerdan? Jacob, Esaú y Jacob. Y la Biblia me dice, Isaac el padre, Isaac está ahora ya no ve. Invita le pide a su hijo, el mayor, que le vaya a alcanzar su última casa. Y el muchacho Jacob está escuchando, la mamá escuchando, y ustedes conocen la trampa que Jacob hace por la mamá, donde conspiran para engañar al ancianito que le ponga la bendición en el hijo pequeño en vez del hijo grande, que era el que tenía que llevársela. Pero la Biblia me dice a mí que este hombre, días antes, en un momento de desesperación, que venía él cansado, que venía él ahora angustiado, venía ahora desesperado, que el hijo Jacob le ofreció sopa. Y el hombre le gustaba la sopa y le dijo, pero bueno, ¿qué voy a hacer si no tomo la sopa? De nada me va a valer mis bendiciones de ser el primogénito. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 12, en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y vemos entonces aquí el retrato de esta persona. Ahora en la realidad en el Antiguo Testamento, cuando se da cuenta que el hermano le ha vendido, y por la venta de la sopa, por un momento, por un bocado, por un momento de su vida, él lo pierde todo. Y la Biblia dice que este hombre se tira a los pies de su papá y le dice: papi, no hay ni una bendición. Y no lo quería soltar, no quería soltar al padre. El padre le decía: no puedo dar, ya no hay bendición para ti. Nosotros nos sentimos así cuando alguien predica, cuando alguien habla, cuando alguien menciona de pronto un área en nuestra vida y nosotros estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, pero al chapear bien corto a nuestra vida, la espada de la palabra penetra al sonido de tocarte, al canto del filo de espada, y nos pega donde sentimos: ¿qué hago ahora con la memoria? Yo hubiera no querido. Y cuántas oraciones no son decir: Señor, ¿por qué no hice? ¿Por qué no doblé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no respondí? ¿Por qué? Es como que de pronto en nuestra vida nosotros nos damos cuenta de por qué. Y no importa, mire, no importa cuánto oramos, no importa cuánto ayunamos, nunca más podemos regresar al punto antes del pecado, si está hoy en nuestra memoria. Pero el evangelio crea eso y sana eso. Y en 1 de Timoteo nosotros tenemos entonces este pasaje corto, chiquito, escondido. Nadie habla de esto, mas sin embargo el apóstol Pablo habla de la memoria de su pecado. Sí, cuando era inconverso, pero habla aún como eso afecta su corazón hoy. Y cuánto no más cuando uno es después creyente. O la Biblia me va a hablar a mí, es lo que vamos a estar mirando aquí, es algo psicológico. Es los psicólogos hacen dinero, un dineral, están haciendo un dineral de estas cosas que están en nuestra mente, tratando de sanar los pensamientos, las emociones de nuestro pasado, de nuestra realidad ocultas en nuestra vida. Y la Biblia me dice que esos son healing, o la gente dice esto es healing of damaged emotions, es sanando sentimientos heridos o memorias represadas. Y hasta hay terapias donde te ayudan a ti a irte más atrás, antes que te sucediera, y irte a una tercera vida. Acuérdense de esto diabólico ahora. Y decirte a ti dónde es que ahora tú tienes los problemas. Y los problemas siempre vienen por algo que tú no te das cuenta que estás pensando y todavía te afecta. Imagínense, mire, yo le quiero decir que en todo, para todo y en todo, el evangelio viene a darte nueva esperanza, viene a darte salvación, viene a darte libertad, viene a comprarte, viene a decirte por qué trabajas, por qué gastas tu dinero en aquello que no da pan, aquello que no satisface. Nunca puedes arreglar tu vida con religión, nunca lo puedes hacer yendo y dejando a la iglesia. Tienes que enfrentarte a lo que Cristo ha hecho. Si no, vas a vivir eternamente con el sentimiento de tus pecados en tu mente, eternamente en una manera por el tiempo aquí. Y la Biblia me dice, Pablo habla de la memoria de sus pecados en el pasado. Y los habla de tal manera que nosotros podemos aprender a prepararnos, a enfrentarnos a la realidad de cuando uno tiene conciencia del pecado. La Biblia me va a hablar de tres cosas aquí en la palabra de Dios. En el versículo 13, si miren el capítulo 1, me dice: habiendo yo sido antes. Entonces ahí está la importancia de la memoria, y queremos hablar acerca de la importancia de la memoria. Pablo pudiera haber saltado a decir: Cristo Jesús vino a salvar al mundo, gloria a Dios. Pero él dice: Dios me puso a mí por pastor. Pero él dice: me puso pastor aún siendo yo. Y no podía borrar la memoria. La Biblia me dice, segundo, en el versículo 19, lo que queremos hablar, dice la Biblia: manteniendo la fe
después de hablarle de lo que de su mente, le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que mantener la fe y mantén la buena conciencia, sin la cual tú no puedes victoriosamente vivir la vida cristiana. Y queremos hablar entonces el rol de la conciencia. Y tercero, la Biblia me dice en el versículo 14 en adelante: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, dice la Biblia, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y la Biblia entonces me habla a mí de cómo sanar nuestra memoria. Son estas tres cosas. Queremos hablar entonces de la palabra de Dios. Y les pido, cuando pasemos la ofrenda otra vez, que pongan $80 hoy. Estoy jugando aquí, pero que usted va a recibir los mejores consejos en esta mañana, porque lo estoy haciendo para mí mismo. ¿Sabe? Cuando uno tiene un problema, tú le das lo mejor. Pero la Biblia me dice a mí la importancia de la memoria. Versículo 14, el versículo 12, Pablo nos sigue exhortando y animando a este muchacho joven en la fe, sin interpolar, sin meter ahí en su vida que hay algo en su vida que él ha podido vencer y lograr, aun cuando está presente y formándolo a él, que esas son cosas. En la memoria es algo que lo va a ayudar a él y lo va a bendecir a él, aun cuando son cosas malas en el pasado. Y Timoteo va a tener entonces las herramientas de enfrentarse en la fe y en la buena conciencia a los problemas de su vida, porque él tiene entonces ahora el patrón, el ejemplo de alguien que cómo superó el recuerdo de su pasado en su presente. Y la Biblia me dice: mire, esto es algo tremendo. Si nosotros pudiéramos vender aquí, como hablan los americanos, de darle a las personas aquí peace of mind. Peace of mind. Si nosotros, peace of mind quiere decir paz de mente, paz emocional, poder dormir de noche, no tener ansiedad, no tener el temor de que algo malo va a pasar, o de pronto me van a descubrir, o de pronto que si pasa algo. Y nosotros entonces, la Biblia me dice a mí que cuánto, me está diciendo la Biblia, mire, si eso fuera algo que nosotros pudiéramos ofrecerle a las personas, pues esta iglesia estuviera llena de gente, porque todo el mundo viniera a encontrar la paz en su mente. Viniéramos a sanar las damaged emotions. Viniéramos a sanar las emociones heridas, dañadas. Viniéramos a tratar de dejar que la mente soltara esas cosas y como dejarlas ir. Y la palabra de Dios me dice: bueno, miren, en cualquier momento, en cualquier lugar que nosotros andamos por ahí, si escuchamos una canción, si hay un rayito de sol que te toca en tu rostro, en tus ojos, si hay una linda temperatura, un calor que se siente, un clima, un olor que te recuerda de pronto tus emociones, salen a tu vida. Y pueden ser emociones contento, o pueden ser emociones de pecado, o pueden ser emociones de tristeza y de depresión y de enojo, porque los psicólogos te van a decir que de las emociones dañadas vienen de memorias de cosas que han sucedido en tu vida. Y aunque nosotros no queremos enfrentarlas, ahí están. Cuando te recuerda, cuando escuchas al niño llorar, te vas a acordar de aquel que ya partió. Cuando ves a los dos esposos casarse, tú vas a acordarte de la infidelidad. Cuando veas de pronto nuestra mente está en el momento peor que nosotros, o que ni nos damos cuenta, ahí va a salir nuestra necesidad. Mire, al apóstol Pablo nos habla de la importancia de la memoria, como los psicólogos ya nos dicen hace rato, pero Pablo antes de ellos me dice en el capítulo 1, en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no dice de la cual yo fui el primero, yo me enlisté primero. No, el impacto de la memoria en una persona apóstola, aún después de pasar tantos años predicando, tantas sanidades, tantas iglesias, tantas bendiciones. El recuerdo del pasado, al pasar los tiempos, se hace más
lo que yo fui, él no dice. Él empezó así, hablando en el versículo 12, versículo 13, habiendo yo sido antes, pero lo que yo hice antes, yo soy el peor. La palabra de Dios entonces me va a decir, mire, esto es una gran importancia, porque la memoria del pecado del pasado, la memoria de lo que ha pasado en el pasado va a impactar mi vida, me va a traer a mi corazón una forma, como unas manos que me van moldeando mi vida, van haciendo mi vida actuar de cierta manera, van dando un cinicismo en mi vida, una hipocresía en mi vida, van dando poco a poco una falta de realidad en la vida, que uno entonces empieza a reconocerse que no importa lo que uno está, no importa el título. La Biblia dice que Dios me ha puesto en el ministerio en el versículo 12, pero soy el primer pecador. Y eso entonces nos habla muy grande a nosotros de que con los años, como dijimos, la memoria de nuestros pasados tienden a darnos una interpretación tan real de cómo nosotros somos, aunque fingimos tan real de lo que nosotros somos, que en la primera oportunidad, o la segunda oportunidad, o nosotros nos deprimimos, o nosotros no nos metemos en lo que Dios nos está enseñando, o nosotros de pronto queremos entonces esquipar esto de alguna manera. Y la palabra de Dios me dice, mire, el Pablo va a enfatizar qué importante es la memoria, porque él se va a acordar y él va a decir, sí, yo también, esto todavía me afecta a mí. La idea no es de no acordarte, la idea no es de decir, bueno, ya eso yo no soy, eso no es decir no me afecta. La idea es entonces de tomar los dos y enfrentarlos con el evangelio de Cristo. La Biblia me va a decir que nosotros, o me va a apuntar en esta realidad, me va a apuntar a mí de cómo el mundo arregla las memorias de sus pecados. El mundo va a decir que nosotros entonces ellos van a clamar perfección. El mundo dice, yo no he hecho nada malo. Proverbios, uno de los capítulos ahí, el capítulo 5, la Biblia habla de una mujer que acaba de encontrarse con el esposo de otra, y que ella dice, la mujer adúltera es de esta manera, ella come y bebe, quiere decir que está en su actividad, y de pronto dice, no he hecho nada malo. Hay algo en el corazón del ser humano, todos nosotros, pero en el mundo el consejero te va a decir, pues ser gay no es malo, pues hacer esto no es malo, pues hacer esto es como una afirmación de que nosotros no estamos mal, estamos bien. Pablo dice, yo era antes y ahora soy pecador. La Biblia dice, se enfrenta sin afirmar la perfección. Otra cosa que hacemos nosotros es profesar que no somos culpables. Fue la culpa de la otra persona. Fue porque me hizo, fue porque me hicieron, fue porque el esposo, fue porque la esposa, fue porque... Y nosotros entonces el mundo te dice, pues tu papá te metió en agua caliente cuando te era chiquito, y pues claro que tienes que ser así. Y la Biblia me está diciendo, no, yo era antes de esta manera, yo perseguía de esta manera. Hay influencias en la vida que nos inspiran, nos mueven, pero no nos definen. La decisión del corazón nunca es pasivo, siempre es activo en las cosas que nosotros hacemos. Y nosotros no podemos profesar inocencia. Pablo está diciendo, yo hice esto inocentemente, hablando del evangelio, pero dice, lo hice inocentemente, pero lo sé cuando lo estaba haciendo. Y lo dice, ahora lo sé más que ha venido el evangelio. Él no puede decir, oh sí, yo era inocente, pero dice, yo lo hice mal y ahora soy malo. Dice la palabra de Dios, no, y aun cuando hay inocencia, aún es patente que no podemos excusarnos. El mundo dice otra cosa más. Una de las cosas que ellos hacemos nosotros, es desasociarnos mentalmente de la situación. Nosotros entonces tratamos de hacer un comportamiento en nuestra mente, un split personality, una personalidad dividida, fragmentada, compartimentalizada, donde nosotros entonces en esta área, en este momento hacemos esto, y en esta área en otro momento hacemos otra cosa. Y nosotros lo que sucede es cuando estamos entonces en la iglesia, cuando estamos en cualquier lugar donde de pronto viene el llamado de algo que Dios quiere, y de pronto la mente automáticamente te va a decir a ti, como Esaú, va a decir, no, pues yo quisiera no haber hecho eso. Y la palabra de Dios nos va a decir a nosotros cómo enfrentarnos a los pecados reales
que afectan nuestra vida hoy porque están vivos todavía. Y la palabra de Dios me dice que no podemos desconectarnos psicológicamente a la realidad. Hay otra cosa más, una cuarta cosa que el mundo hace. El mundo renombra los problemas. O en vez de ser un adulterio, es entonces un affair, un enamoramiento, otra cosa. En vez de hacer un robo, es entonces, bueno, yo necesitaba algo. Es como que de pronto nosotros cambiamos las características de lo que la Biblia dice y le damos otra definición, porque nosotros en la mente tenemos que enfrentarnos a esta memoria y le cambiamos entonces el nombre. La Biblia me dice a mí, finalmente, David con esto me apunta a mí, nosotros aclamamos perfección y decimos no hemos hecho nada malo, o nosotros decimos pues yo, no fue mi culpa, o nosotros decimos eso es otra área en mi vida, es la área privada en mi vida, o nosotros renombramos el problema, o quinto y lo último, lo que yo he visto antes más, nosotros nos matamos cuando la memoria de lo que hemos hecho viene a nuestra mente. Quizás ustedes dicen, wow, pero mi experiencia con mi abuelo, pero no fue mi abuelo, yo no tengo el gene ese, pero fue el padrastro de mi papá, mi mamá. Eso es abuelo postizo, no sé cómo se dijera, pero un señor que se casó con mi abuela. El esposo de mi abuelo verdadero falleció cuando mi mamá tenía 3 años de edad. Imagínense, yo ni estaba en el mundo por aquí. Y mi mamá entonces, mi abuela se casó con un hombre que le ofreció matrimonio con 11 hijos. Y la gente dijeron, pues qué buen hombre que es. De ofrecerle matrimonio a una mujer ya con 11 hijos, o tiene que quererla o no sabe lo que está haciendo. Pero se casa con ella y el hombre era un businessman, él seguía adelante. Bueno, la historia es larga, ¿sabes? Pero un día él me acuerdo que me llamaba, él fumaba tabaco, me sentaba a los pies, me hacía que yo encendiera, o él encendía el fósforo, me lo ponía en el dedo y yo le encendía el cigarro. Todavía me acuerdo de eso. Y un día entonces vienen a la casa y todo el mundo llorando. Y, ¿qué pasó? Y mi abuelo, el único que conocí, se guindó. Allá en mi país a cada rato había una persona guindada en un lugar. Aquí saben que aquí en este lugar donde caminan la gente aquí atrás se guindó una persona. Cuando una persona está en bancarrota, cuando tú haces una trastada por ahí, haces algo que no está bien, haces algo malo y de pronto no te queda en la mente lo que pasó y la conciencia te molesta, que entonces las personas dicen la única manera de salir de esta situación es si me quito la vida. Bueno, yo quiero decirle, esa es la importancia de la memoria. La importancia de la memoria es que hay gente que están haciendo dinero, te están comiendo el lunch a ti, te están sacando el dinero a ti por las cosas que tú te acuerdas, por las cosas que fallaron. ¿Cómo voy yo a arreglar este matrimonio? ¿Cómo voy a arreglar yo esta situación en mi vida? Cuando esta realidad ya sea él el culpable de otra persona que te lo hizo a ti y ahora tú te sientes mal porque digamos tú no hiciste lo malo, pero tu esposo hizo lo malo, o la otra persona, tu hijo hizo lo malo, y nosotros entonces nos sentimos la memoria en nuestra vida, ¿cómo la enfrentamos? Y la Biblia entonces me dice, tú y yo necesitamos, la memoria no se borra, la memoria no se quita. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero la Biblia me está diciendo, mire, usted no puede como deshacerse de eso. Eso aún forma, Pablo dice, eso aún forma nuestro presente. Yo antes era el pecador, vine a Cristo, Cristo me ungió, de tal manera me hizo apóstol. Pero dice la palabra de Dios que soy el primero de los pecadores. En el presente. Y no que él estaba haciendo algo malo por ahí, es nada más que la memoria del pecado afecta nuestro presente. Y nosotros entonces no podemos en una aplicación, mire, es que si usted quiere vivir como yo, queremos vivir en integridad. Si usted quiere tener un matrimonio feliz, como que todos ahí van a durar 50 años, usted va a tener va a tener que ajustar su definición a no definir integridad sin la realidad del pecado.
Espero que ustedes me entendieron, pero eso fue tremendo. Pongan los $80 ahí ahora mismo. Pero mire, por si se me van, ya le di lo mejor. Pero mire, eso es tremendo. Usted no puede definir integridad sin la realidad del pecado, porque usted entonces va a estar triste en su matrimonio por el resto de su vida, porque su esposo no fue perfecto. Y usted no va a poder vivir en libertad, porque en su vida usted se va a acordar de aquel momento donde usted falló en su vida. Y va a decir: nunca voy a poder tener el récord limpio desde el principio hasta el final. Y la Biblia me va a decir a mí: pues mire, eso es una imposibilidad, porque la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 7, lo hablamos, que todos nosotros cargamos el pecado no se va de nosotros, que la tendencia está ahí, que la lucha está ahí, que la tentación está ahí, que el momento está ahí, que Satanás está ahí, que de pronto eso es lo que nos gusta, y de pronto la palabra de Dios va a decir: nosotros vamos a caer en tentación. David en el Salmo 51 pecó, mas sin embargo en el Salmo 101 dice: en la integridad de mi corazón voy a andar en mi casa. La palabra de Dios entonces me dice: nosotros integridad tiene que incluir ahora para nosotros. Si usted es moral, si usted es una persona que fariseo, si usted se para aquí a orar y dice: gracias Señor que yo no he hecho esto, yo no he hecho lo, yo no soy como los que están sentados ahí atrás. Si usted es así, que entonces la palabra de Dios no tiene mucho que decirte. Pero Cristo vino a hablarnos a nosotros, al que estaba pecador, el que estaba enfermo, para decirnos: el que estaba atrás, el que no podía levantar sus ojos, a ese el Señor le dijo: ese se fue justificado. Porque la integridad delante de Dios solamente está en la persona de Cristo. Y nosotros podemos vivir de esa persona y podemos no caer en tentación y podemos vivir en integridad, pero nunca sin la realidad del pecado en nuestra vida. La tendencia del jalón, la tendencia de muchos factores, la tendencia de que la Biblia dice, Salomón dijo cuando le clamaba a Dios delante del templo, es bien bonito eso, Primera de Reyes, el capítulo 8, donde él ora al Señor por el templo. Cuando el pueblo se dirija a ti y doble sus rodillas a ti en esta casa, dice: abre las ventanas del cielo, donde quiera que esté el pueblo, si están enfermos, si están bajo perdición por batallas, si han pecado, no importa lo que han hecho, tú abre la ventana de los cielos, perdona sus pecados. Y entre paréntesis dice la Biblia: porque no hay hombre en el mundo que no haya pecado. Y de pronto nosotros nos encontramos al apóstol Pablo, quien dice aquí del pasado, pero Romanos 7 dice: yo estoy vendido al pecado. Y aquí en 1 Timoteo no va a decir: yo soy pecador. Como que no, como que por muy chiquitico que haya sido la cosa, digamos que usted mató una mosca y usted ahora, el pastor está predicando: tenemos que ser puros, y usted dice: ay, pobrecita la mosca. Y de alguna manera eso le conflicta a usted la vida tanto, de que usted se siente que la mosquita muerta se merecía misericordia. Pero la palabra de: mire, por muy pequeño que el pecado sea, por muy oculto que esté, por mucho tiempo que haya sido bien atrás, que molesta tanto que hoy soy el peor de los pecadores. Pablo hablando. Bueno, la Biblia entonces me va a decir: bueno, nosotros no podemos definir la integridad sin la presencia del pecado. Y ahí entonces viene el Evangelio. Pero antes de llegar ahí, ¿por qué es que nosotros, por qué no nada más olvidarnos y ya? Es porque la Biblia me dice: junto con la memoria está el rol del corazón y su máquina adentro, que se llama conciencia. Usted y yo necesitamos entender el rol de la conciencia. En el versículo 19 te lo va a decir que es un rol muy importante. Me dice: manteniendo la fe, amén, y la buena conciencia. La mala conciencia come el corazón, come la fe, engaña la fe, destruye la fe, pervierte la fe. La conciencia es algo que está en nuestra vida, que no la podemos echar afuera, no la podemos
un plug, no lo podemos desconectar, no le puedes quitar la batería como el teléfono. Y la Biblia me dice a mí, el creyente necesita conocer el rol de la conciencia. Porque si no entendemos la conciencia, entonces pues nos pegamos el tiro. Si no entendemos la conciencia, entonces me voy de la iglesia. Si no entiendo mi conciencia, entonces digo, pues ahora sí que no. O me voy o hablo yo, o hago algo algo terrible. Y todo el mundo dice, pero muchachos, es porque de pronto no pude aguantar la conciencia. La conciencia, el rol de la conciencia es importante conocer. La Biblia me va a decir a mí, mire, la conciencia es un órgano, para decirlo así, un interno órgano detector, alarma de la cualidad moral de nuestras acciones. Automáticamente, mire, yo tengo está supuesto a trabajar, pero el detector de smoke, de humo, de incendio, cuando yo me estoy bañando y tengo agua caliente, y yo cierro la puerta y de pronto, o sea, el steam, o sea, el calor como se mete por abajo de la puerta y el detector está ahí mismo. Y no hay incendio, nada, no hay ningún incendio. Pero la cosa empieza a sonar. ¡Pip! ¡Pip! Todo el mundo, ¿pero qué? Tienen uno que salir porque y no hay humo. Es nada más el steam, un pedacito, una cosita. Si de pronto se queman los frijoles un poquito, ¡pip! ¡Pip! Es como que se acabó el mundo, los bomberos ya están rompiendo la puerta con el hacha. Y te van a decir, pero no sonaba la alarma, sí, pero era nada más una mosquita muerta. Y nosotros, la conciencia es importante. Usted tiene que tener eso, esa alarma, porque se puede dormir y se envenena usted en el sueño. La conciencia te despierta que lo que estás durmiendo y soñando, tu dream, ¡pip! ¡Pip! Y tú dices, nada más un sueño, sí es un sueño, pero se sentía, dice la conciencia, como realidad. Y that's what I do, dice la conciencia. Eso es lo que yo hago. Mire conmigo el rol de la conciencia, cómo trabaja la conciencia, y su rol está en Romanos capítulo 2, el versículo 15, pero nada más déjeme decírselo. Ahí ustedes lo escriben, Romanos 2:15, dice que la conciencia está defendiendo y los razonamientos y está tratando de apoyarse, de defenderse y excusarse. Pero esas dos palabras nos dan tres roles de la conciencia. La conciencia urge a que nosotros hagamos lo correcto y nos avisa de lo incorrecto aún antes de suceder. Aún, usted sabe, la conciencia empieza pip, 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 aún antes de ver incendio, aún antes, cuando hay mucho calor. Y te empieza a decir que está mal. En tu carro tienes se enciende. Todavía el carro no está echando humo, pero ahí se enciende, está heating, está poniéndose caliente esto. La conciencia te urge a hacer lo correcto atrás de ti y te avisa lo incorrecto aún antes que suceda. Y eso está dentro de nuestro corazón. Mire, ¿por qué estoy diciendo esto de la conciencia? Porque cuando tú te recuerdas de tu pecado, tu conciencia se enciende automáticamente como conciencia. La conciencia no actúa como Alberto Guerra. Si fuera Alberto Guerra le hubiera dicho, no es malo. Le dice miles de cosas, pero la conciencia contra Alberto Guerra, es más, excusa o defiende o castiga a Alberto Guerra, aun cuando Alberto Guerra dice, oye, soy yo. Y tú y yo. Y la Biblia está diciendo, no. La conciencia automáticamente se enciende y tú y yo vamos a tener que permitir que la conciencia esté trabajando aún cuando nosotros nos estamos acordando del pecado. No podemos apagar eso para entonces sobrellevar la memoria. Si usted entonces sabe lo que usted hace para apagar la conciencia, usted va a consejería, usted va a otra iglesia, usted va a otro lugar para que de alguna manera apague la conciencia. Déjame decirle, la Biblia te va a decir aquí en el versículo 19, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, Timoteo, déjame decirte en mi vida. Ahorita hablamos como él usa la memoria para bendecirlo. Y después dice a Timoteo, guarda la buena conciencia. No la puedes sacar. No te hagas creyente sin conciencia. Vas a naufragar en tu vida cristiana. Nunca vas a poder ser
lo que tú sabes que Dios ya te ha hecho. O la Biblia me dice, segundo, la conciencia me pasa juicio sobre decisiones y acciones automáticamente, aunque tú no quieras. Cállate la boca, conciencia, lo que dice, that's wrong, te va a decir, está mal. Dice, bueno, no importa poner el radio un poquito más alto, está mal. De pronto alguien habla y dice algo, viste, te lo dije. Es como que de pronto es todas las personas que están hablando, todos los mensajes, toda la música, tienen algo que ver con que estás mal. Y uno dice, pues no escucho eso, pero la conciencia te dice, pero no puedes salir. Yo soy quien te lo está diciendo. No es el radio, no es la persona, no es el pastor, no es la Biblia, eres tú mismo. No puede salir un ser humano, no puede ser un perro, no puede ser un animal. Tiene una conciencia. Y la Biblia entonces me dice, tercero, produce culpabilidad y condenación en el corazón. Mire esto. Nosotros dijéramos, ¿qué pastilla puedo yo tomarme para que no me produzca condenación? I don't know about you, pero la condenación es tremenda. Usted no puede, usted se da cuenta, usted está, todo el mundo lo ve, todos los ojos le ven, usted se siente condenado. Usted entra a la casa, usted tiene una mala conciencia en ese momento, o la conciencia está trabajando por algo que pasó, y tú entras y tu mamá dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué siempre me están preguntando a mí de dónde yo estaba? Ustedes me voy de la casa. Te pregunté. El hombre está en malos pasos y la esposa dice, te siento triste, te siento. Pero muchacha, es que todo lo que tú ves. Y en cierta manera la Biblia me está diciendo, ¿cómo esta persona sabe? ¿Cómo me está condenando? Si ni sabe. Se está condenando porque soy yo, dice la cosa. No es ella, soy yo, bro. Te dice hasta brother, brother. Es mí. Y le hacemos eso para reírnos un poco, pero la verdad es que es muy triste. Es muy fuerte, tiene un rol. Déjeme decirle por qué la conciencia condena. Porque no es nada, no es ni el dedito gordo de lo que sucede al hombre o a la mujer cuando no permite la conciencia. El sufrimiento de allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos en el infierno. Imagínense tener una mala conciencia, sin esperanza, sin nueva esperanza, sin nada. Es vivir sabiendo lo malo, no queriendo ahora, queriendo regresar y nunca poder salir. Como el hombre rico pidiéndole a Lázaro una gota de agua, porque mira dónde estoy, en estas llamas, sufriendo, me acuerdo. La Biblia dice, así como hay instrumentos que lo hacen en China, en Japón, el infierno fue hecho al ser humano, la conciencia fue hecha en el ser humano, con ahí made en la realidad del infierno, por el Dios del infierno. Mire, déjeme decirle una cosa, hey young people, are you here today? Una de las razones por la cual la Biblia es verdad, el Evangelio es verdad, es porque tú no puedes vivir como si no fuera verdad. Mira, I'm sorry que tus padres son evangélicos, porque tú vas a decir, ¿por qué no fuimos católicos? ¿Por qué no fuimos mormones? O lo que sea, algo así. No, fueran peores ahí, porque ahí te caen la conciencia arriba. En el Evangelio está la conciencia, pero la conciencia también hay que evangelizarla. ¿Alguien un aplauso? Porque yo pensé, la conciencia te condena, pero hay que preach a la conciencia. Porque si no, ese es el trabajo de ella. Y trabaja siempre a esa velocidad de condenación, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ella no puede trabajar como si no fuera, porque no hay nadie que no es. No hay ni siquiera uno.
Eso sí, cuando el predicador bueno se pare y se siente y yo venga y me suba y predique, el predicador bueno se va a sentir mal. Si yo hubiera sido como el pastor Guerra o Ajiro. Y la Biblia entonces me dice, no, es la conciencia otra vez. Es como todos nosotros, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Salomón, Señor, no hay ni un hombre que no haya pecado, como diciendo, te estoy orando, pero yo también, y toda la gente también. Isaías, Señor, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Nadie en la presencia de Dios puede no optar por no tener conciencia que condena. Porque Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Y la Biblia dice que el Padre mandó al Hijo, Juan capítulo 3, versículo, siempre hablamos del 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en el versículo 18 dice, porque Dios no quiere, no vino, porque no vine a condenar, porque ya el mundo está condenado. Y tú dices, oye, yo no estoy condenado. Dale rienda suelta a tu conciencia para que tú veas. Y la Biblia me dice, mire, hay tres cosas que nosotros podemos hacer con la conciencia. Uno, la Biblia, mírenlo aquí, miren en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual tú y yo podemos desechar la conciencia. ¿Qué es desechar la conciencia? Es cuando la alarma dice las 5 de la mañana, tú levantas la mano ahí y ¡pram!, la apagas. 5 minutos más, 5 y 5, ven, la apaga. 5 y 20, ven, la apaga. La alarma te dice, pues entonces, ¿para qué me encendiste? Pero Dios nos creó a nosotros. Y yo, mira que yo le pego a la alarma como buen pastor. Cállate la boca. Pero mire, no sea pastor, porque el pastor está condenado por todo lo que hace, todo lo que escucha y todo lo que ayuda. La alarma en la vida de un pastor, escuche esto, nunca deja de ser. Esa es la definición de amor. Esa es la definición de la conciencia. Soy pecador, dice. A un apóstol, a un hermano mero, hablo más en lengua que todo el mundo. Dice, pero aún soy el pecador. Ahorita van a ver que en otros lugares él habla de eso. Ahorita pero mire, nosotros podemos desechar la conciencia. Si la desechas, naufragas. ¿Sabes? Cuando tú estás naufragando, ¿sabes qué? Tú todavía estás mirando. Todavía tú estás en tu barquito ahí. Pero ¿sabes qué? Tu barquito nunca llega a su puerto. Porque tú estás para allá cuando tienes que ir para allá. ¿Y qué pasó? Es como que tiraste la brújula, botaste la conciencia y ahora estamos a lo que sea. Cualquier viento que viene por ahí. Y la Biblia entonces me dice, no deseches. Segundo, la Biblia me dice, la conciencia la podemos cauterizar. Mire conmigo en 1 Timoteo el capítulo 4, aquí en el mismo libro. Qué importante es para el pastor, que 1 Timoteo capítulo 4, me dice la Biblia en el versículo 2. Mire el versículo 1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. A ver el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué quiere decir cauterizada? Bueno, cauterizada quiere decir cuando uno pierde la sensibilidad. Cuando de pronto te quemas. Y después te hacen ahí un pincho y no me duele. Es un cuchillo. La sangre. No me duele. Es porque está cauterizada. Tú la pagas unas cuantas veces y ellas me dicen, ni te preocupes, yo mismo ni me enciendo. Se cauteriza la conciencia, no responde. Es como si nada pasara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu recuerdo? ¿Dónde estás en tu vida? ¿Las desechas? ¿O hemos llegado al punto donde, ¿por qué usted está así? ¿Qué te está hablando?
como que no hay nada malo. El número 3, miren el 1 Timoteo, la Biblia me va a decir a mí otra vez que 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 15. Dice la Biblia que que nosotros entonces lo hemos perdido todo. Perdón, Tito capítulo 1, versículo 15. El próximo libro, escribiéndole a pastores. Dice aquí todas las cosas, Tito capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es cuando la conciencia no solamente tú la desechas, no solamente ya ni le sientes, sino que la conciencia ahora, en vez de decirte hay fuego, empieza a decir sigue. Y la persona se van de su pecado diciendo, ¿por qué no lo hago más? En vez de decir, hay que parar. La conciencia la desechamos, le ponemos ahí un hierro así como un caballo ahí, una vaca, la cauterizamos o la corrompemos en nuestra vida. No, ¿qué hacemos con la conciencia? La Biblia entonces me va a decir, mire, no podemos vivir la vida cristiana sin la conciencia. El versículo 19, el 1 Timoteo 1:19, la que desechando algunos se han naufragado. Y la Biblia me dice, no podemos vivir entonces sin la conciencia. Pero déjeme decirle una cosa, la conciencia hay que entonces evangelizarla. Porque ahora regresando a 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 19, cuando me dice manteniendo la fe y la buena conciencia. Esa es como la aplicación a Timoteo de lo que su propia vida es o ha experimentado. Y él entonces dice, cuando yo me acordé de mis pecados, de tal manera que la conciencia en el versículo 15, de los cuales yo soy el primero, que la Biblia entonces me está diciendo que la conciencia entonces hay que evangelizarla. Y ahora los versículos 14 en adelante me van a hablar a mí de lo que la conciencia, lo que la mente, el recuerdo del pecado trae a nuestra vida. Ok, solo empezamos a hablar cómo enfrentarnos a la memoria del pecado. Dijimos, la memoria es realidad. No puedes tomar una técnica donde no haya memoria. You cannot do that. No puedes hacer eso. Tú no eres un animal. Segundo, nosotros, la Biblia me va a decir, bueno, uno de los problemas que nosotros quisiéramos que no nos acordáramos es porque el recuerdo enciende la conciencia automáticamente. Si hay humo, se enciende la conciencia como si hubiera incendio. Y la Biblia entonces me está diciendo, pues es porque la conciencia obra así. La conciencia entonces no puedes vivir sin esa reprensión en tu vida. Pero segundo, esa reprensión tienes que bautizarla. Tienes que permitir el evangelio que la recalibre otra vez. ¿Cómo se recalibra la conciencia? ¿Cómo nosotros entonces nos enfrentamos? ¿Cómo sanamos la memoria de pecados pasados? Hay 4 cosas aquí que nos va a decir Pablo y con esto ya terminamos el tercer punto. Mire, ¿qué hace? Cuando Pablo se acuerda del versículo 12 y 13, en el versículo 13, habiendo yo sido antes, Dios me ha llamado al ministerio, me tuvo por fiel. Dice, me tuvo a mí por fiel. Me tuvo a mí por fiel. Poniéndome él a mí en el ministerio, siendo yo, pero la gracia a mí. Él está diciendo, wow. Y empieza a decir, cuando tú te acuerdes de tus pecados del pasado, no te vayas por ahí en contra y hables en contra de la persona. No lo mates, no le pases el carro por arriba. No tienes que ir de otra iglesia, no te tires el puente. La Biblia me dice a mí, hay 4 cosas que la memoria del pecado es bueno para ti. Me dice la palabra de Dios, primero, la memoria del pecado profundiza mi sentido de arrepentimiento. El acordarme lo malo que soy profundiza mi realidad de lo malo que soy. Y la Biblia me lo dice, miren el versículo bien claro, el versículo 13, me dice, habiendo yo sido antes perseguidor, mas fui recibido a misericordia.
Es como que lo que yo hice. Dice, fui recibido misericordia. Él me tuvo por fiel, me dice la palabra. Y en el versículo 15 me dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como de pronto hay una fuerza en la vida del creyente cuando permite la memoria del pecado, en vez de pelearla, permite la memoria que haga su obra eficaz en tu corazón. Permite que tú digas, amén, qué sucio soy, qué malo que estoy. Mire, cuando pasan los años, uno hace un pecado. En muchos años atrás hicimos un pecado. Y después entonces pasan los años, usted ahora se acuerda de ese pecado y usted dice, pues qué terrible fui. Cuando lo hice no estaba pensando en la realidad, estaba ahí, pero no estaba en contacto, no estaba conectado a lo malo que era. Y la idea era nada más de consecuencia, la idea de, oh my gosh, pero al pasar los años la idea es que no, esto es malo. Esto es peor de lo que no he podido vivir bien sin esto o con esto en mi vida. Y la Biblia entonces me dice a mí, pues la memoria de nuestro pecado profundiza a nuestro reconocimiento de arrepentimiento, que necesitamos vivir esa vida delante de Dios. Miren, humilde y avergonzada. Doble conmigo, pon su mano aquí y doble conmigo Ezequiel, el capítulo 16 conmigo. Porque usted ha escuchado, si usted es evangélico, usted ha escuchado que Dios perdonó nuestros pecados, amén. Y la Biblia me va a decir a mí que es más, que Dios no se acuerda de mis pecados, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe quién sí se acuerda? Yo me acuerdo. Bueno, pero la Biblia dice que Dios no se acuerda. Él dice amén. Y la Biblia dice que Él me ha perdonado de todos mis pecados. Y yo digo, amén. Pero yo me siento que no me ha perdonado de mis pecados. ¿Por qué? Porque todavía me acuerdo. Amén. Alguien dé un aplauso ahí. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el capítulo 16 en el versículo 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas, hablando aquí de Israel en este toque aquí, a tu hermana, las mayores que tú, las menores que tú, las cuales yo le daré por hija, te daré por hija, mas no por tu pacto, no por tu fidelidad, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Mire, Dios confirma el pacto. Está hablando del nuevo pacto, está hablando de la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia del pecado ayer, hoy y por los siglos pasado, presente y futuro. Cristo en su pacto te ha perdonado. Pero sí, decimos, pues yo siento que no. La realidad de por qué no es porque te acuerdas. Y la realidad que te acuerdas y te duele es por la conciencia. Pero Dios entonces te va a decir, yo he permitido eso. Yo me olvidé. Cuando tú me oras me dices, perdóname por hace 10 años atrás, 5 años atrás. Y le dice, what you talking about? Pero es bueno que tú lo confieses, amén. No, la Biblia me dice, mira el capítulo 16, versículo 62, y sabrás que yo soy Jehová, amén. Versículo 63, para que te acuerdes, descarado, y te avergüences, y nunca más abras tu boca a causa de tu vergüenza, como yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová, dice la palabra, el Señor, he perdonado todo lo que has hecho. Acuérdate de lo que he perdonado. Permite que el recuerdo te avergüence. Segundo, eso no es lo único. 1 Timoteo capítulo 1, me dice la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí que yo diciendo esto y siendo lo otro, y oh my gosh, me dio
Pero mire, en el versículo 16, el versículo 14, me va a decir a mí que la memoria del pecado no solamente profundiza el sentido de mi arrepentimiento, segundo, sino que magnifica la apreciación de su gracia y su amor. Y entonces el versículo 14, mire, lea conmigo. Pero, yo siendo todo esto, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En la Biblia entonces me dice que cuando tú y yo entonces recordamos nuestro pasado, nos hace sentir mal. Good. Me hace segundo, mira cómo te he perdonado. Mira la maldad tuya, mira cómo te amo. Mira la maldad tuya, y por cada una de esas cosas me clavaron las manos a mí, me clavaron los pies a mí. Por cada una de esas cosas me azotaron a mí. En la cruz del Calvario te amé hasta el fin. Por cada suciedad, por cada decisión, por cada mentira, por cada infidelidad, yo te amo grandemente, abundantemente. Permite que eso lo alabe a Él. Y la Biblia me dice a mí, mire, en el versículo 17, por tanto al Rey de los siglos inmortal. Cuando lo malo que soy y me acuerdo que todavía que fui y me acuerdo que soy, y cuando veo lo que Él ha hecho por mí, que ahora yo soy, en el versículo 17, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Ahora alabo, adoro, lo sigo por lo que Él ha perdonado en mi vida. Permite la memoria de mis pecados profundizar tu vergüenza, el arrepentimiento. Permite la memoria de tus pecados magnificar la apreciación de su amor y de su gracia. Permite la memoria de tus pecados. Tercero, ensanchar los brazos la Biblia me dice a mí, de compasión hacia las personas que fallan también. Mire, en el capítulo 1, versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de clemencia, que habría de creer, los que habrían de creer en Él para vida eterna. No te hagas el papa ahora. Tú ahora hazte humilde. Extiende tus brazos con clemencia al que falla. Porque quizás no falla como tú, o yo como él, o él como tú, pero fallamos. Y la Biblia me está diciendo a mí que de esa manera uno puede ministrar como Cristo te ha ministrado a ti. Usted esposa, usted puede perdonar a su esposo. No se lo merece todavía. Es él, dice yo soy. Pero la Biblia me está diciendo, pues qué vergüenza. Pero segundo, como nos ha perdonado. Y tercero, me dice la Biblia, pues ahora con más clemencia, porque me acuerdo que así me ha perdonado a mí también. Ese también nadie sabe. Por eso lo también. Es nada más 1 o 2. Y cuando está predicando, me acuerdo. Y la Biblia te dice, avergüénzate, exáltale, ministra. Cuarta cosa, me dice la palabra de Dios. Mire, que cuando me acuerdo de mis fallas y mis pecados, pues ahora fortalécete en el compromiso de vivir la obediencia intencional.
Mira el versículo 19. Manteniendo la buena, bueno, el versículo 18, perdón. Este mandamiento que te empecé a decir, pero de pronto me perdí en mis propios pecados. Me acordé, no me perdí que estaba pecando, sino me acordé y me empecé a hablar de la gracia que vino a mí. No tenía nada que ver con lo que estaba diciendo, pero tenía todo que ver porque Dios me ha puesto. Déjame darte un mandamiento, Timoteo. Yo siendo esto, mira, me acuerdo, pero como Él me ha perdonado, ha profundizado mi arrepentimiento, ha engrandecido, magnificado la apreciación de su gracia, ha abierto mis brazos a tener una clemencia mayor hacia la gente. Y también otra cosa que ha hecho, te lo digo a ti, ahorita te digo cómo fue en mi vida. Ahora esto te va a ayudar a ti a mantenerte en la batalla. Versículo 18, al final, que milites por ella la buena batalla. Milicia. Ahora ponte más fuerte contra el pecado. Y sabes que puedes caer como una mosca. Pues ahora ponte más fuerte. Mire conmigo a Pablo, 1 Corintios capítulo 15, doble aquí a la izquierda. Pablo lo dice aquí mejor. Él regresa. Mire, Pablo escribió 1 Corintios bastante temprano en su ministerio, porque todavía está en el libro de Hechos. Hechos por ahí, en los años 55, él escribió la carta de 1 Corintios. En los años 64, 62, 63, han pasado ya casi 10 años, él escribe ahora la carta a Timoteo y a Tito. Pero la Biblia me dice a mí aquí que cuando se va más temprano, todavía él se ha salvado hace años atrás, ahora en 1 Corintios se acuerda y ahora finalmente en 1 Timoteo se acuerda. Mire cómo lo que se acuerda. 1 Corintios capítulo 15 me dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10. Me dice, mire el versículo 9. Está hablando de la resurrección, ¿ok? Está hablando que dice que Cristo apareció a 500 gente. Y después dice, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, él dice, pues yo ¿quién soy? ¿Por qué él se siente que él es como un abortivo? Mire, un consejero cristiano en estos momentos, cuando Pablo hubiera terminado de predicar este mensaje, hubiera venido adelante y le hubiera dicho, mira, esta es mi tarjetita. Ven a verme porque yo creo que tú tienes problemas, brother. No te voy a cobrar nada porque eres pastor. Pero tú estás mal. Tú te sigues acordando de cosas. Y la razón por la cual, acuérdense, ¿y por qué me sigo acordando de cosas? Porque Dios no te ha dejado que te olvides. Para que te avergüences, te acuerdes como el arrepentimiento. Segundo, para que te acuerdes cómo te he amado. Tercero, para que tengas compasión con tu familia. Y cuarto, 1 Corintios 15, versículo 9. Porque cuando él dice yo soy el abortivo, a mí me abortaron y no sé ni lo que hago, estoy vivo aquí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Todavía me acuerdo. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios obrando conmigo. Si Dios como que te ha perdonado, no es para que tú digas no pasó nada. Es para que tú ahora con más ganas permitas la gracia, que más trabajes más que todos, que seas más entregado, no menos, más todavía, más fuerte, más guerra, más adelante, porque tú caes como una mosca. Acuérdate, por si te has olvidado. Y la Biblia entonces me está diciendo, esta es la manera de redimir la memoria. Con esto tú ajustas tu conciencia. Que la conciencia haga pi, pi, pi. Tú dices, you're right. La mosquita muerta es tremenda. Hablando de ti mismo. Segundo, Dios amó a la mosquita muerta.
y tomó mi lugar por la mosquita muerta. Tercero, hay muchas mosquitas muertas. Y cuarto, voy a volar más rápido. Voy a ser más mosquita. Para la gloria de Dios, que diga. Con más ganas, más temprano por la mañana, más entregar tu corazón, más leer la Biblia, más cambiar esa música, más no estar con esas amistades, más. Por como Él me ha perdonado, la gracia no fue en vano para conmigo. Déjame concluir esto diciendo estas 4 cosas, hermano. Cuando tú te acuerdes de tu pasado, porque no solamente hay pecados que tú hiciste, hay pecados que te hicieron a ti. Y tú dices, pastor, cuando usted está hablando ahí de la memoria de los pecados pasados, yo me acuerdo de mi papá, de mi tío, de mi primo, de mi gente. Yo me acuerdo de mis hermanos, mis mejores amigos, y que después cuando me di la vuelta tenía el cuchillo de atrás. Y uno dijo, ¿qué pasó? Es que los mejores amigos te mataron. Uno se siente así, por el pecado que le hicieron a uno. Acuérdate de estas 4 cosas. Dios estaba en el pasado, antes de tu pasado ser pasado. Dios estaba en tu pasado cuando te estaba sucediendo eso. Alguien una vez me dijo, pastor, cuando se había muerto un niño recién nacido, una tragedia, y yo tuve que hacer el funeral de gente que ni conocía, y vino un hombre y dice, ¿usted es el sacerdote, padrecito? Y le dije, sí. Y me dijo entonces, ¿cómo Dios? Porque se había muerto el niñito chiquito, la mamá, y habían quedado como 5 más. ¿Cómo Dios? Y yo entonces le dije, ahí en el funeral, en el cementerio, le dije, es terrible la verdad, como lo que sucede en la vida, pero le dije, porque no lo conocía. Y entonces le dije, mira, Dios es, déjame decirle, la pregunta fue, ¿cómo Dios? ¿Dónde estaba Dios? No me la puso fácil. Entonces le dije, Dios estaba en el mismo lugar donde Él estaba cuando su hijo le estaban haciendo lo mismo en la cruz del Calvario. Cuando tú te acuerdes de alguien que te abusó, de alguien que te atacó, de alguien que te hizo, cuando tú te acuerdes del pecado en el pasado contra ti, y tú sientas que pues nunca voy a poder romper, nunca voy a cambiar, nunca voy, porque me hicieron a mí. Si hubiera sido yo, lo hubiera perdonado, pero me lo hicieran a mí. Cristo en la cruz del Calvario, el Padre permite que le hagan eso a su hijo. Y no sé, eso no es como, ay, qué lindo, para el que le pusieron, pero es la única realidad que hay en esta vida. Que Dios no se exenta de algo que te hagan a ti injustamente. Él mismo, no solamente él, que me lo hagan a mí es una cosa, pero poner a mi hijo que se lo hagan a mi hijo, que lo abusen a mi hijo, que lo desnudan a mi hijo, que lo pongan en la cruz del Calvario, que lo bochornen a mi hijo. ¿Por qué? Por ellos. Y la Biblia dice, ese es el amor que Él me tiene. Que siendo el descarado, todavía la Biblia dice, me amó, la gracia, el amor. Dios estaba en tu pasado aún cuando no era pasado. Quiere decir que Dios orquestó, organizó, no sé lo que pasó, pero Dios sabía que esto en tu vida era la razón por la cual Él iba a venir. Aún él sabiendo eso, pero aún antes de Cristo venir, Él pone a Cristo para morir por ti antes de que te pasara, para ya cancelar, para ya ministrar, para ya estar aquí contigo. Aún antes de que te sucediera, Él ya estaba en tu lugar, esperando que tú cayeras. Dice, cayendo, porque en el hueco, como diciendo, ahorita viene Alberto por ahí. ¿Entienden? Que te hicieron lo malo, antes de hacerte lo malo a ti, se lo hicieron a Él, y Él esperó por ti para que cuando cayeras, Él diga, te cargo. No hay otro evangelio.
Permite la memoria que obre en ti su obra también. Permite que lo malo que te hicieron te refleje a ti lo malo que este mundo y el pecado es. Segundo, permite que lo malo que te hicieron, permite que ese malo que te hicieron exalte la misericordia que de tal manera amó Dios al mundo de los que han hecho esto a mí. Tercero, permite que lo que te acuerdas a tu vida ahora sea algo que te abra el corazón para aquellos que han actuado mal con otras personas y le digas: Dios también te perdona a ti. Y cuarto, permite que lo que te pasó a ti, el pecado que te pasó a ti, sea entonces una intensidad en tu vida para tú entonces caminar, no vivir ese ejemplo, guiar a tus hijos en el camino bueno, pero al mismo tiempo de nosotros decir que en el mundo que esté así, Cristo tomó su lugar. Mire, otra cosa más. Hay dos cosas que tienes que mantener en mente. Escucha esto. Mantén esto en mente para calibrar para que no te me tires del avión. No te subas ahí en el bridge, en el puente, y tírate, como pasó los otros días. Mire, usted necesita mantener la conciencia que te mantenga la maldad del pecado. No me cambies la definición, es malo. Pero segundo, permite que tu conciencia, al evangelizarla, que te acuerde de que ese malo sobreabunda. Dice el capítulo 1 de 1 Timoteo, el amor sobreabundó y la gracia sobreabundó. No te quedes en lo malo que eres y somos. Quédate también en que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y te puso en el ministerio. Él, no tú, no te lo ganaste. Y por último, la Biblia me dice, mire, aquí en 1 Timoteo hay algo interesante. Me dice la palabra de Dios que Él dice, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el lugar donde yo no tenía que estar. Y esa palabra poniéndome entonces nos trae a todo lo que Él va a decir. Dios, el rol de Dios, la obra de Dios es poniendo algo siempre donde no tiene que estar. Tú y yo no tenemos que estar aquí, ahí nos pone. Cristo no tenía que estar en la cruz, ahí lo puso. Dios, la gracia de Dios quiere decir que Dios te da lo que tú no te mereces, y misericordia quiere decir que Dios no te da lo que sí te mereces. Dios siempre es acerca de poner algo en el lugar donde no tiene que estar. Ponerte a ti en bendición y poner a su hijo en maldición por las personas como nosotros. Y eso regula la conciencia, porque Hebreos capítulo 9 dice que nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de mala conciencia. Y como leímos en el versículo que nosotros al comenzar, dice la Biblia, al venir a Él tenemos la sangre derramada, las puertas abiertas, tenemos un sacerdote, acerquémonos a Él. Dice, lavado los cuerpos con agua pura. Dice, el corazón, la conciencia lavada también. Porque Él nos ha limpiado. ¿Sabe? Cuando una persona no es evangélico, no es creyente, trata de arreglar la conciencia. Cuando usted es evangélico, usted da gracias. Dice, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Porque la conciencia es verdad, la realidad ahí está, pero in spite, más allá de la conciencia, está el que se pone entre tú y Dios. Tu conciencia y su juicio. Y la Biblia dice que te declara libre de todo pecado. Vamos a cerrar en oración.